Bueno amigos, abrimos el programa de hoy dándole la bienvenida al doctor Carlos Lazu. Él es ginecólogo obstetra. Doctor Lazu, bienvenido a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Saludos, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, doctor, quisiéramos comenzar en este primer encuentro. Es la primera vez que lo recibimos en el programa, con mucho gusto. Me gustaría que en este primer encuentro habláramos de un tema muy importante relacionado a, yo diría que relacionado al cáncer. Y lo digo esto porque sin duda es la prueba principal, entiendo yo, para descartar patologías tan severas como puede ser el cáncer de útero. Y estoy hablando, por supuesto, del Papa Nicolau. Así que me gustaría que comenzáramos definiendo, doctor, qué es el Papa Nicolau. Pues estoy feliz de verdad de estar aquí con ustedes y compartir todo mi conocimiento. Aprovecho, ¿verdad? Para aclarar, el Papa Nicolau es una prueba de cernimiento, ¿verdad? Que se hace a todas las mujeres a partir de los 21 años de edad. Hay algunas circunstancias donde puede ser que lo tengamos que hacer antes, ¿verdad? Porque si pacientes que tienen HIV, pues se le puede comenzar antes esta prueba. Sin embargo, ¿verdad? Por rutina se recomienda a los 21 años que se comienza a partir de esa edad. No importa si ha estado activa sexualmente anteriormente. Ujú. Entonces, esta prueba, ¿verdad? Vamos a evaluar dos cosas. Se evalúa tanto las células, si hay algún tipo de cambio en las células del cuello uterino. No es en sí para cáncer de útero, el cáncer, ¿verdad? De útero es un poco más abarcador. Y esto es entonces para ver si tenemos algunos cambios en las células del cuello uterino, que es el cervix. Vamos a ver si hay cambios en las células. Y la otra parte de la prueba del Papa Nicolau es la prueba donde vemos si tiene el virus del papiloma humano, que es es el factor de riesgo mayor para hacer que hayan cambios en las células y lleguemos a tener un cáncer. Doctor, quisiera aclarar algo que usted menciona y me parece importante que usted ya lo trajo a la mesa. Habló de la edad, la indicación es después de los 21 años. Y esto tiene que ver con, mencionó, no importa si anteriormente ha tenido actividad sexual. Si no ha tenido actividad sexual, Si no ha tenido actividad sexual, como quiera se recomienda que a los 21 años se haga la prueba, porque como quiera existe un riesgo, ¿verdad? Tanto fisiológico como, no fisiológico, sino un riesgo teórico, como quiera, porque si la paciente, ¿verdad? Hay otros factores de riesgo como fumar, la edad, y como quiera existe ese riesgo de que ocurra cáncer de cervix, y entonces como quiera se recomienda a siempre hacer a los 21 años, no importa si ha estado sexualmente o no activa. correcto, muy bien. Ahora, doctor, el procedimiento es un procedimiento, me imagino que yo esperaría que gran parte de las personas, de las damas que nos están viendo en este momento, pues tienen claro cuál es el procedimiento, pero a lo mejor hay personas que no lo tienen y sería interesante pues saber cuál es el procedimiento que se hace Sí, para la prueba. eso es una excelente pregunta porque muchas de las pacientes, ¿verdad? Cuando van a su primera consulta o a su primer Papa Nicolau, desconocen y piensan incluso con un procedimiento que se hace en sala de operaciones. Y no, el Papa Nicolau es un procedimiento que se hace en la oficina donde introducimos un instrumento que se llama el espéculo, el cual nos permite ver entonces la vagina y tener acceso al cervix. El cervix, entonces ahí, ¿verdad? Evaluamos, ver qué tanto, cómo se ve en estructura, si hay alguna lesión, y a partir de ahí, entonces, cogemos, ¿verdad? Cogemos tanto que es un cepillito, por así decirlo, y una espátula, y con ellos es que se coge la muestra, la cual se dispone entonces en un envase, ¿verdad? Que tiene un aditamento para entonces ser posteriormente evaluado por el patólogo. Es decir, que va a ser como una especie de cepillado, un raspado Exacto, muy suave, por sí, supuesto. exacto. Correcto. No, no debería ser Incluso, doloroso, ¿no? exacto, esa es una excelente pregunta. Puede, ¿verdad? Ser incómodo, puede ser un poquito molestoso si, ¿verdad? Si la paciente se siente incómoda y no está relajada, ¿verdad? Entonces eso puede hacer que es un poco molestoso. Sin embargo, el Papa Nicolau no debe llegar al punto de ser intolerable y molestoso, al menos, ¿verdad? Que la paciente no tenga otros desórdenes y pues sea difícil, ¿verdad? Hacer el procedimiento. Ahora, doctor Lazo, usted está frente a su paciente, está con el espéculo. ¿Qué se observa? ¿Qué lesión, hablando de lesiones, pueden ser observables? Porque entiendo que al hacer el raspado
ese material que se quitó de allí, se retiró del cuello del útero, va al laboratorio y se va a mirar en un microscopio y vamos a saber Correcto. si hay algún cambio o alguna patología, algunas células que no deberían estar allí. O, no, o hay cambios, digamos, en las células que Cambio. pero a nivel externo, en macro, ¿se puede observar lesiones directamente con el espéculo? Sí, sí se pueden observar. Usualmente ya cuando se ven estas lesiones, pues ya posiblemente ya, pues ya sea un cáncer, no simplemente sean unos cambios, ¿verdad?, atípicos de la célula o unos cambios menores. Ya cuando vemos lesiones, pues nos preocupamos un poco más porque puede ser entonces que ya sea el diagnóstico de cáncer. De igual manera se va a hacer entonces el Papa Nicolau, posteriormente con el resultado se puede hacer, se debe hacer en caso de resultado, ¿verdad? Depende del resultado, se hace una biopsia y de esa biopsia entonces se procede, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo? Que casi siempre, ¿verdad? En caso de que sea cáncer, iría al ginecólogo oncólogo, que es quien haría la cirugía. Estas lesiones usualmente se ven como si fuesen, yo lo describo como si fuese un brócoli. Prácticamente se ven como un brócoli, obviamente no por el color, sino por la forma. Son como arbolitos y algunas se pueden ver de manera ulcerada, se ve como si fuese una úlcera. Esos son por lo menos los dos tipos de lesiones que más comúnmente se ven. Normalmente, pues esto es una superficie lisa, rosada, que no Listo. debería ser, no debe tener estos cambios importantes. Y obviamente, doctor, pues de más está decir que esto solo se puede ver si hay una observación directa a través de este procedimiento. Digo esto porque tal vez uno pudiera pensar, bueno, en la piel yo puedo ver un lunar o puedo ver una lesión de este tipo y yo Exacto. me voy a alarmar, me voy a asustar y voy a ir al médico, que es lo que debería hacer. Pero es que Exacto. al estar en una estructura interna como el cuello del útero, pues no hay manera de verlo, la persona no se va a dar cuenta de esto. Exacto. Entonces, es importante hablar sobre esto porque casi siempre cuando comienza la paciente a tener síntomas, ya sea dolor, ya sea sangrado o sangrado con las relaciones sexuales, o sangrado espontáneo, ya significa que seguramente hay una lesión ya visible de gran tamaño y entonces ya significa que ¿verdad?, la enfermedad puede estar adelantada y eso no es bueno. Con esto me refiero que entonces las etapas asintomáticas, donde la paciente no tiene ningún tipo de síntomas, son las que nosotros encontramos prácticamente con la prueba del Papa Nicolau y que evitamos entonces a que progrese. Quiere decir que al inicio ¿verdad? El cáncer es asintomático o las lesiones según se va generando es asintomática. Por eso es la importancia de hacerlo porque piensan que todo está bien porque no tienen nada y es que eso es asintomático en sus primeras etapas. Y entonces esos cambios no demuestran una etapa más adelantada. Claro. Ahora, no solamente hablamos de cáncer en algún tipo de lesión que se identifique a través del Papa Nicolau, o pueden haber otras razones que no sea cáncer, alguna lesión. Claro, podemos encontrar cualquier tipo de lesión en cuestión porque vemos todo el canal vaginal. Cuando hacemos un examen físico y que incluye entonces el Papa Nicolau, nosotros vemos el exterior desde la vulva, vemos vagina, hacemos examen también bimanual donde introducimos ¿verdad?, nuestros dedos y palpamos a ver si sentimos algún tipo de masa. Y pues conlleva todo esto. Igual no necesariamente tiene que ser cosas malignas, pueden ser lesiones benignas, ya sean diferentes tipos de cambios en la piel, ya sean infecciones también. Incluso en el Papa Nicolau se pueden hacer ciertas pruebas con el mismo Papa Nicolau y a veces nos dan información adicional. A veces cuando nos llega el resultado nos dicen, no, está todo bien del Papa Nicolau, el virus está negativo, no hay cambio, ¿verdad?, en las células, pero sí encontramos que la paciente tiene hongo. Que no, muchas veces nos puede dar otro tipo de información. Definitivamente es un examen y yo, pues desde hace mucho que atrás que estudié medicina y que, bueno, en algún momento pues lo hice, este examen, lo practiqué por supuesto. Y desde entonces siempre se hablaba de la utilidad y sigue siendo, aunque sea básico, aunque sea sencillo, pero sigue siendo un instrumento y una herramienta excelente para identificar patologías a nivel de cuello uterino y toda la área, como usted lo dice. Así Claro. que ha pasado los años y definitivamente han pasado varios años de esta historia. Y sin embargo, sigue teniendo el mismo valor. Es importante hacerse el Papa Nicolau. Incluso el cáncer cervical es el cáncer ginecológico más común a nivel del mundo y es el cuarto en mortalidad a nivel del mundo. Así que A nivel ginecológico es el número uno a nivel del mundo y en cuestión de muertes
y a nivel prácticamente de todos los cánceres Todo es el tipo de cuarto. cáncer. Exacto. Es el cuarto. Sí, Doctor, entonces, nada, se nos acabó el tiempo, pero solamente, muy rápido, una vez al año, después de los 21 años. no, eso era algo que, eso era lo que iba a tocar. No, es, ¿verdad? Las guías han ido cambiando en los últimos años y después de los 21 años, pues, uno, dependiendo del resultado y el historial que tenga de Papá Nicolau, es que vamos a decidir con qué frecuencia es que se hace. O si todo está bien, se hace cada 3 a 5 años según las guías. En Puerto Rico usualmente somos un poco más agresivos porque no existe la cultura de la vacunación contra el virus del papiloma humano, que ahora, ¿verdad? Sí es mandatoria hasta para el regreso a clases y por tanto la vacunación está comenzando a aumentar y posiblemente pues vamos a ver una gran merma en el cáncer de cervix. Pero no se tiene que hacer anual, es cada 3 a 5 años. Sin embargo, sí se le recomienda a la paciente una visita anual al ginecólogo para hacer examen físico. Exacto. Incluso después de ya edad madura, 45, 50, 55 años. Las guías dicen que hasta los 65 años de edad es que se recomienda hacer el Papa Nicolau si los últimos, ¿verdad? El resultado han estado bien. En caso de que haya estado alterado, se debe continuar si los últimos han estado alterados. Sin embargo, ¿verdad? Hay diferentes escuelas y algunas escuelas que dicen que debemos seguir a partir de los 65 años haciéndolo si la paciente sigue sexualmente activa, si la paciente tiene mucha expectativa, todavía se le ve mucha expectativa de vida, que la paciente siga haciéndolo porque todavía, ¿verdad? En caso de se desarrollara alguna enfermedad, se puede tratar. Pero incluso en edad, por ejemplo, alguien que nos vea, una dama de entre 50 a 60 años, ¿sigue siendo una vez cada 3 años o es anual? No, sigue siendo cada 3 años, siempre y cuando, ¿verdad? El resultado esté bien. De 3 a 5 años depende de la prueba que se hace. Claro, claro. Doctor, clarísima la información, me parece que ha sido sumamente útil. Estamos muy agradecidos porque haya participado con nosotros en esta edición, así que bienvenido. Estoy a la orden. Gracias por su participación. Hasta una próxima Gracias a ocasión. ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Un gusto.